Hola amigos y amigas, bien, nos toca seguir a pesar de todo, porque la vida sigue y seguirá. Vamos a seguir hablando de Aristóteles, que precisamente es, digamos, el patrón filosófico de los biólogos, el filósofo de la naturaleza por excelencia, y que además nos podrá enseñar cosas para nuestro presente también, aunque hoy vamos a hablar de su física y de su metafísica, que por supuesto hoy pues están superadas por la física moderna, pero que en su tiempo pues tenían mucho que decir y que marcaron un camino a las posteriores investigaciones científicas. Bien, la filosofía de Aristóteles, discípulo de Platón, decíamos que es de una índole muy distinta a la de su maestro. Su maestro era el gran idealista Platón. ¿Por qué? Porque los dos conciben la realidad de distinta manera. Para Platón la realidad se justifica, se explica, se entiende a partir de una realidad superior, de una realidad que está situada más allá, que es el mundo de las ideas, el mundo racional, el mundo de la pureza de las cosas. Pero para Aristóteles no existe tal cosa. Tenemos que conformarnos con la realidad que tenemos, que es suficientemente rica y maravillosa, y que tiene dentro de ella su propia explicación. Y hay que buscarla. Por eso Aristóteles marca el camino de la investigación científica. Su filosofía de la naturaleza es la clave de toda su filosofía. De la misma manera que en Platón su teoría de las ideas será la clave de todas las demás teorías platónicas. Bien, decimos que Aristóteles es monista en el sentido de que hay una sola realidad, que es la realidad que vemos, que es la realidad física, que es la naturaleza. Es una realidad maravillosa, maravillosa porque guarda sus secretos, pero los va desvelando poco a poco. Es un mundo compuesto, no es un mundo simple, ¿eh? Es un mundo plural y es un mundo dinámico. La cuestión es delimitar muy bien entonces qué es lo real, dónde buscar lo real. Y no hay que complicarse mucho la vida. Lo real es la cosa, el objeto, el individuo. Lo que percibimos, lo percibimos siempre como esto, como cosa, como objeto, como individuo. Y ahí está la realidad. Bien, es verdad que esta realidad es compuesta. Esta realidad aparece como sustancia primera. Y esa realidad o sustancia primera está compuesta de forma y materia. La forma no es, digamos, una cosa superficial, no es la forma exterior, es la forma interior, lo que hoy llamaríamos la estructura. Él la llama la forma sustancial, porque es, digamos, lo más importante. Pero esa forma depende también para su consistencia de una materia prima, que es la que da solidez a este mundo. Además de forma sustancial y de materia prima, tenemos una serie de accidentes o de, digamos, configuraciones de cada sustancia primera, que son configuraciones de todo tipo, de tamaño, de color, de cualidad, de edad, de todo tipo, ¿no? Luego las vamos a ver aquí, irán saliendo. Los accidentes son los que individualizan, los que hacen que cada individuo sea irrepetible, pero compartimos la misma materia prima y la misma forma sustancial con todos los elementos de nuestra, digamos, especie. Nuestra especie viene delimitada por nuestra forma sustancial, por ejemplo, la especie del ser humano. Nuestra forma sustancial, el animal racional, que definirá así Aristóteles al ser humano. Ahora bien, además de explicar la composición de las cosas, lo más importante es precisamente explicar el dinamismo de las cosas, porque en la naturaleza lo que es real es siempre algo en movimiento, es siempre algo que está en proceso, que puede cambiar y que cambia. Explicar el movimiento es explicar la naturaleza. Para ello hay que explicar, claro está, cómo es posible el movimiento. Y es posible precisamente, como vamos a ver luego, porque las cosas no son simples, sino compuestas. Pero hay que hacer una cosa primero,
y es definir el movimiento. Y lo hace con una sencillez. Digamos que a veces lo genial es precisamente encontrar la sencillez de las cosas. La explicación más genial puede ser también la más sencilla. Acordaros del lío que se montó Parménides con que el ser es y el no ser no es, y por lo tanto el movimiento es imposible. ¿Por qué? Porque es el cambio del ser al no ser o del no ser al ser. Con todo ese lío, pues nos quedábamos estancados si hubiéramos seguido en él. Evidentemente se dieron otras soluciones, como las de los atomistas, pero Aristóteles da una suya que consiste en definir el movimiento no como el paso del no ser al ser, sino como el paso del poder ser, de la potencia, al acto. Si yo cojo un papel y lo quemo, resulta que desaparece el papel, pero aparece una nueva sustancia con otras propiedades distintas, que es la ceniza. Ahí no hay ningún milagro, ni hay ningún misterio, ni es cosa de magia. Lo que pasa es que el papel, en su potencia, en su naturaleza, tiene la capacidad de convertirse en ceniza, como todos nosotros. Es decir, la potencia se convierte en acto, y eso es lo que significa movimiento. Movimiento en Aristóteles significa también transformación. Todo lo que se transforma, todo lo que cambia, está en movimiento. Bien, definido ya el movimiento de una manera comprensible, racional, correcta, vamos a ver cómo es posible ese movimiento y qué tipos de movimiento hay. Veremos que en todo movimiento va a haber algo que permanezca y algo que cambie. Por lo tanto, vamos a ver los tipos de movimiento que hay en función de lo que permanece y de lo que cambia. El primero que nos vamos a encontrar es el movimiento de generación y corrupción. Para los seres vivos, el nacimiento y la muerte. O para el papel que es incendiado y se convierte en ceniza. ¿Ahí qué es lo que hay? Ahí hay un cambio de forma sustancial. ¿Y qué es lo que permanece? La materia prima. Cambia lo más importante, aparece otra sustancia. Por eso el cambio de generación y corrupción es el más importante. Pero, sin llegar a tales extremos de nacer o de morirse, encontramos otros cambios. El siguiente sería el de alteración, es decir, un cambio donde permanece la misma forma sustancial, la misma materia prima, pero hay una alteración importante, una alteración cualitativa. Por ejemplo, pues uno estudia y se hace sabio. Ya no es el mismo ser ignorante de antes, sino que se ha hecho sabio. Ha aumentado, pero ha aumentado no en cantidad, no tiene más masa, ni siquiera en su cerebro, sabemos hoy. Lo que tiene es más sabiduría, es decir, una cualidad nueva. El siguiente tipo de movimiento es el de aumento o disminución, es decir, el aumento cuantitativo. Digamos, es de inferior intensidad que el otro. Por ejemplo, pues uno puede ganar en lugar de en sabiduría, en kilos, en tamaño corporal. Ahora que estamos sujetos a una vida, digamos, forzosamente pues, casera, con poco ejercicio, pues podemos aprovechar para que nuestras alteraciones sean cualitativas, hacernos más sabios, en lugar de indiscriminadamente engordar sin freno. Pero bueno, en todo caso es un aumento donde vamos a conservar todas las cualidades anteriores, la forma, la materia prima, y lo único que vamos a hacer es aumentar o disminuir nuestro tamaño, nuestra cantidad, en función del ejercicio que hagamos. Hay otro cambio, que es el cambio de lugar, la traslación, el cambio de localidad, de lugar, de sitio donde estás. Es un cambio donde se pueden conservar todas las características anteriores, pero lo único que haces es moverte. También tiene su importancia en ciertos momentos. Un cambio a tiempo, un cambio de lugar a tiempo puede ser muy importante. Una huida a tiempo es una victoria, dicen los estrategas militares. Bien, hemos visto los tipos de movimiento. Vamos a ver los principios que rigen el movimiento.
Ya hemos visto uno, en todo movimiento hay algo que permanece y algo que cambia, porque si no sería una especie de magia, donde no hay nada aparece algo. No, dice Aristóteles, siempre hay algo, siempre estamos unidos a una materia prima, siempre estamos unidos a una forma sustancial en el caso de que no muramos. Bien, pero hay un segundo principio del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por un conjunto de causas. Es muy importante explicar las causas del movimiento. No solo cómo se produce y los tipos que hay, sino quién las produce. En causas vamos a encontrar las causas, digamos, que lo hacen posible, no solamente las causas que lo provocan directamente, sino las causas que lo hacen posible. Nada se podría mover si no existiese, si no tuviese una consistencia, es decir, una determinada materia, la materia prima, al menos. Pero nada podría, digamos, por lo tanto tenemos una causa, la causa material. Para que algo se mueva tiene que existir, tiene que tener una materia. Pero decimos, nada existiría sin una forma, es decir, sin una estructura, sin ser algo. Además de tener materia, las cosas tienen que ser algo. Esa materia tiene que configurar una sustancia. Por lo tanto, la segunda causa es la causa formal, su esencia. La tercera es la que nosotros normalmente entendemos como causa, la causa agente, es decir, la que actúa, la que hace que el movimiento se produzca, se desarrolle, se desencadene. Esta es la causa agente. Y muy importante también es la causa final, es decir, todo movimiento tiene una finalidad, tiene un objetivo, tiene un fin. Vamos a poner dos ejemplos muy sencillos. Uno de ellos creo que lo pone el propio Aristóteles, bueno, si no pone los dos. En todo caso son muy gráficos. Veamos a un escultor que está pues, haciendo su escultura. Para ello, ¿qué necesita el escultor? Pues evidentemente una materia, por ejemplo, el mármol. En segundo lugar, el escultor necesita la estructura de lo que va a hacer con esa piedra, con ese mármol. Esa estructura, esa forma, puede ser pues una forma humana, un retrato de algún prócer de la época. Esa sería la causa formal. La causa agente, lo que hace que el mármol se transforme en una escultura es, evidentemente, el propio escultor. Y la causa final, pues, está en el propio escultor también. Puede ser que se lo han encargado, puede ser que ha tenido un arrebato artístico, en fin, puede ser que esté haciendo la escultura pues para su propio recreo. La causa final está también dentro de la propia causa agente, del propio individuo, en este caso el escultor. Pero cojamos un objeto de la naturaleza, que son los objetos que le interesan a Aristóteles. Acordaros de la semilla que poníamos como ejemplo en el anterior tutorial. Cogemos una semilla. Vemos que la semilla, evidentemente, tiene una materia. Vemos que la semilla tiene una forma que va a determinar si esa semilla va a ser un árbol y qué árbol va a ser. Si va a ser un algarrobo, si va a ser un nogal. Vemos la semilla y ya sabemos qué tipo de árbol va a ser. ¿Por qué? Porque está en su forma sustancial, en su esencia. ¿Y dónde están en la semilla la causa agente y la causa final? Pues dentro de la misma forma sustancial. La semilla dentro de sí misma, en su estructura, hoy diríamos en sus componentes biológicos, en sus estructuras bioquímicas, entonces no sabían de esto. Pero sí sabía Aristóteles que dentro de su estructura, de su forma sustancial, están la causa agente y la causa final. Esa semilla tiene unas instrucciones que le van a hacer crecer y convertirse en un árbol y en un árbol concreto y determinado. Así actúa la naturaleza, como una máquina sabia que no es puramente máquina, que tiene un objeto, que tiene una finalidad, que es llegar a convertirse en lo máximo a lo que pueda llegar a ser, como una semilla se puede convertir en un árbol. Es el tope de la semilla. Todo este universo natural, toda esta naturaleza que es como un organismo vivo, un organismo que tiene una finalidad, que tiene, digamos, de ahí viene la palabra finalismo, ¿no? La naturaleza se concibe de una manera finalista, tiene un objeto, tiene un fin, tiene un sentido.
Bien, y tiene un sentido en sí misma, pero necesita algo que no sea solamente materia y forma sustancial. ¿Por qué? Porque necesita un primer impulso. Según este segundo principio del movimiento, todo lo que se mueve es movido por un conjunto de causas, encontramos que debe haber un primer motor. Y que ese motor que mueve a todos los demás tiene que ser inmóvil, porque si no, debería ser movido por otro, según este principio. Tiene que haber un primer motor y ese motor debe ser inmóvil, es decir, debe mover sin moverse él mismo. ¿Cómo es posible esto? Ahí entramos en la metafísica. Ahí habla de Dios Aristóteles, pero es un Dios puramente físico, es como si fuera una especie de fuente de energía del universo. Es un Dios que mueve a distancia, por decirlo así, mueve desde su propia, digamos, energía y solamente es forma pura y solamente es acto puro. Dios sería la fuente, esta es mi interpretación, de energía del universo, que lo que hace es proporcionar esa energía al mundo desde su propia inmovilidad. No se puede transformar en otra cosa porque no tiene más potencia que la suya. Es un acto puro, no tiene potencialidad, es lo que es y punto. Es el máximo, no puede ser más. Y es forma, y por lo tanto tampoco se puede transformar en otra cosa porque no puede haber alteraciones en una forma que carece de materia. El Dios aristotélico es un Dios físico, es un Dios que, por decirlo así, pone el botón de cierre a todo su sistema naturalista, donde la naturaleza es vista de una manera optimista y es vista además como la fuente de todo, de nuestra vida, de nuestro destino, de nuestro futuro. Hoy probablemente Aristóteles sería un poco más ecologista que lo que es mucha gente torpe e ignorante. Muchas gracias, amigos, y seguiremos en contacto. La próxima es la última de Aristóteles. Hasta entonces, muchas gracias y seguimos en contacto. When you meet